El Espíritu Santo es tu mente recta. ¿Conoces la manera de cómo escapar de las ilusiones? Pues bien, vamos a hablar de ello en esta oportunidad para dar inicio a todo lo que es el desarrollo del monográfico o tema especial que es el Espíritu Santo. Sí. Interesante dar respuesta a esa pregunta inicial, porque efectivamente nos dice Jesús en este monográfico que el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. Continúa el párrafo, pero en este punto nos detenemos un momento porque no es posible que nosotros podamos acudir al Espíritu Santo como ese gran mediador si no tenemos la disposición a examinar las ilusiones. ¿Y qué son las ilusiones? Las ilusiones es todo aquello que hemos fabricado dentro de la idea del tiempo, de esa inmensa alfombra del tiempo. Todo lo que allí nos contamos que pasó, entre comillas, en el pasado, sucede ahora, incluso hasta podría suceder en el futuro, todo ello se corresponde con la gran ilusión. Con nuestra idea de que el tiempo sea real. Nuestra intención de hacer real el tiempo. Una forma de que podamos evaluarnos en ese sentido tiene que ver básicamente con el hábito que todos tenemos o hemos tenido y que ahora podemos estar conscientes y estar transitando el camino precisamente para superarlo. Y es el hecho, efectivamente, de querer hacer del pasado nuestra identidad. Y fíjense incluso cómo dentro de este sistema de pensamiento, finalmente, al pretender hacer real esa idea del tiempo, hemos hecho de ello una identidad falsa, pero que que es tan vulnerable y viene a ser tan frágil que cualquiera puede venir y te dice, mira, sabes, alguien de tus ancestros hizo tal y cual cosa, ahora esto me pertenece, ahora esto no es tan tuyo, también es compartido. Y comenzamos a hurgar y a buscar documentos e ir y buscar fuentes de eso que nos están diciendo y allí dar inicio, no digo yo a una novela, a una serie, efectivamente a toda una inmensa fabricación que lo único que hace es mantenernos anclados a la limitación del ego. Examinar las ilusiones implica disponernos, no condenarnos a que hayamos creído que algo ilusorio sea real, a creer, por ejemplo, incluso que este móvil que tienes en tus manos o esta laptop, este equipo tecnológico que tienes en tus manos sea real. No, no, ese no es el punto. El punto en este caso, porque finalmente el móvil y la computadora, lo que sea, es el efecto de una causa. Es el efecto de una causa. Finalmente, la ilusión es creer que estamos separados del Padre. La manera de darle forma a esa ilusión es nuestra creencia en el tiempo, porque el Padre es eterno. En consecuencia, su Hijo también es eterno. Pero en ese punto en el que la diminuta y alocada idea se adentró en la eternidad, es así, tal cual, pues como ese puntito, como este pequeño círculo, y dentro de ese círculo acontece toda esta fragmentación de mundos de formas en sus distintas manifestaciones, más denso, menos denso. Pero creer que eso sea real es la gran ilusión. Es lo que viene a fortalecer la idea falsa
de que la ilusión puede ser real. Pero fíjense, puede ser real. Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, el curso está diseñado de tal manera que nosotros alcancemos la paz. En el proceso de la paz se nos va diciendo de que tenemos, en una etapa del proceso, de que tenemos la mente separada, una mente recta y una mente no recta. La mente no recta obedece al ego, al sistema de separación, a todo el sistema de pensamiento que se fundamenta en la idea de la separación, de que el tiempo sea real, de que el pasado sea lo que nos pueda definir. Mientras que la mente recta pues es el efecto de la mente, de la idea del espíritu. Allí reside el Espíritu Santo. Entonces, en una etapa de nuestro proceso, como estudiantes de un curso de milagros, nos vamos bimborileando a ratos mientras nos vamos entrenando a solo poder escuchar tan solo al Espíritu. Vamos, frente a esta situación, obedezco. La obediencia al ego siempre me va a hablar muy mal de mi hermano. Me va a decir que me debo proteger, que me debo cuidar, que debo evitar. Si aún consciente de que eso es lo que me está diciendo el ego y que es la voz del ego, ¿cómo hago precisamente para llegar a la escucha de la voz del espíritu que me dice que finalmente todo es ilusión, que nada es serio? Que todo aquello que está conjugándose en tiempos verbales es ilusión. Cuando comenzamos a examinar esto, podemos chocarnos porque podemos incluso cuestionar, bueno, ¿y entonces qué hago con esta molestia? ¿Qué hago con esta herida? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Bien, ¿qué hacemos? Confiar. Por eso hemos venido desarrollando en paralelo, dando respuesta a la pregunta que es el Cristo a partir de lo que nos señala el tema especial, el proceso del desarrollo de la confianza, porque si nosotros no nos disponemos a confiar, a que se deshaga todo lo que precisamente nos ancla en la idea del tiempo, no estamos haciendo la tarea. ¿Qué es el Espíritu Santo como puente? Como ese puente real y contundente que nos puede decir efectivamente, estás a la escucha del Espíritu. Nos dice Jesús, dice, la percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Fíjense, allí los sonidos y las imágenes. Es que si hay imagen, hay tiempo. Si hay tiempo, lo único que está rigiendo es el ego. Y donde antes se percibían el perdón, ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. Recordemos que el perdón, en esa definición que nos da al inicio del monográfico, cuando indica que nos recuerda que lo que creímos que nuestro hermano nos había hecho realmente nunca sucedió y que el perdón no perdona pecados para no otorgar así realidad al pecado. Pero también hemos dicho que el perdón es la ilusión que nos saca de la ilusión. Porque cuando tenemos la necesidad del perdón, cuando estamos convencidos que algo está pasando. Cuando algo está pasando. En ese momento estamos requiriendo del perdón, porque el perdón nos va a recordar que todo lo que parece suceder es una ilusión. ¿Y cuál es el switch que tenemos que activar? El switch Espíritu Santo. Vale decir, nuestra mente recta. Muy feliz instante santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues bien,
Interesante pregunta, porque la pregunta no nos hace mención a un personaje, no nos dice quién es el Espíritu Santo, sino qué es el Espíritu Santo, lo cual nos lleva a la denotación de que efectivamente el Espíritu Santo es un sector, es un aspecto, es un pensamiento, es una idea que cumple una función, pero efectivamente no es un personaje. Tengamos en cuenta que al ser un curso de milagros, una enseñanza del no dualismo puro, efectivamente nunca nos va a llevar a que asumamos la diversidad, la fragmentación incluso del Padre. Solo utiliza algunos elementos con finalidad didáctica para nuestra mayor comprensión, porque así como los apóstoles no lograron alcanzar a entender el mensaje de Jesús, como Jesús nos los apunta en el capítulo 6 del libro de texto, en el mensaje de la crucifixión, pues nuestras mentes están en entrenamiento, estamos aprendiendo. Por eso repetimos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, porque requerimos del recurso de la repetición para llegar a la experiencia, que deje de ser solo una información, algo que se entiende de manera cognitiva, racional, hasta que pueda comenzar a ser realmente, podamos integrarlo y podamos estar en esa coherencia, en la coherencia de esa definición. Entonces, a partir de esto, es importante que veamos algunos elementos bien matizados que nos muestra Jesús y que probablemente incluso este proceso, esta experiencia de hoy, nos permita efectivamente no uno, sino dos partes, compartir esta información en dos partes. Veamos. Nos dice Jesús en el párrafo 1. Estamos de vuelta al párrafo 1. Que el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. También nos dice que Él, a través del puente que Él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y aquí me quiero detener un momento. Fijémonos que nos dice, allí las imágenes y los sonidos se descartan para siempre. Entonces, esto nos lleva a comprender que cuando realmente nosotros hablamos del Espíritu, hablamos del Padre, la mejor manera de definir al Padre, entre comillas, o acercarnos en esa experiencia de pretender definir al Padre, a Dios Padre, es precisamente no otorgándoles características ni de imágenes ni de sonidos. Y esto, evidentemente, nos viene a hacer algo así como que un poñoñón y bueno, nos explota el cerebro, porque es que estamos acostumbrados a definir a partir de imágenes y referimos sonidos. Incluso en muchas ocasiones o en casi todo el libro nos habla de escuchar la voz del Espíritu. Entonces, bueno, ¿cómo es que escucho la voz del Espíritu? Y nos dice precisamente que allí donde los sonidos y las imágenes se descartan para siempre, ¿verdad? Es el espacio donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. Sí. Tal vez te estés preguntando, como probablemente seamos coincidentes, ¿no? En la inquietud. Ok, sin imágenes y sin sonidos. Sí. El Génesis bíblico dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso hizo que en la mente humana limitada, pues le diera características antropomórficas a Dios. Pero acá se nos está diciendo sin imagen y sin sonido. Nada. O sea, la nadeidad, en los términos de Emilio Carrillo.
No hay referencias de formas de arquitectura, de lugares. Es decir, esto que nos viene incluso de otras fuentes espirituales que no estamos desconociendo ni descartando, que además hacen una descripción hermosísima de lo que sería la isla central de Paraíso, y todo ese mundo es parte de la ilusión, del dualismo, desde el nivel más matizado hasta el nivel menos matizado, más denso. Y es absolutamente valioso para tener, por lo menos acercarnos al hecho de plantearnos otras posibilidades de otros mundos, en una etapa en el sendero. Pero un curso de milagros simplemente nos detiene y nos dice, solo Dios es y nada más. Y en este radicalismo del no dualismo que nos propone un curso de milagros, nuestra mente se entrena para que lleguemos simplemente al desarrollo de esa confianza que nos permita reconocernos Cristo, y que lo que podamos percibir no por los sentidos, no por los sentidos físicos, sino que tengamos presente la faz de Cristo en cada uno de nuestros hermanos, tal como lo logró Jesús, porque si Jesús no hubiese podido ver la faz de Cristo en cada uno de sus hermanos, no habría podido hacer los milagros que fueron públicos, que tuvieron un sentido para cumplir una función en su momento, como fue otorgarle la visión al ciego, ¿verdad? La movilidad y la integración a la sociedad, a los paralíticos, a los leprosos, e incluso el hecho de poder llegar a resucitar a Lázaro. Todo eso tuvo un sentido didáctico. Y Jesús lo dijo claramente, cosas más grandes ustedes podrán hacer. Pero evidentemente esas cosas más grandes no son cosas, sino que una mente limpia, una mente entrenada, una mente alineada a la mente uno del Padre, pues evidentemente es una mente que trae consigo solamente la experiencia de la unicidad. Entonces, cosas más grandes podrán hacer es, bueno, yo pude, ustedes también pueden. Llegarse a reconocer en la experiencia de que simplemente no vengo en nombre mío, sino de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. No me vean a mí, vean a mi Padre. Así, con tal nivel de contundencia, es importante tenerlo presente. Es importante que podamos efectivamente poder darle incluso un poco la vuelta a lo que tradicionalmente hemos aprendido, entendido, comprendido, y veamos el sentido didáctico y la utilidad que tuvo en ese momento el que Jesús pudiese realizar milagros de ese tipo. Pero finalmente ante Pilatos él solamente estaba viendo la faz de Cristo. Finalmente ante todos los rabinos del Sanedrín solo estaba viendo la faz de Cristo. Y esa es nuestra tarea. Para eso nos estamos entrenando. Y por eso es tan importante el volver y retocar y nuevamente, porque allí hay algo importante para nosotros. Continuamos en la segunda parte. Bien, en esta segunda parte veamos lo que nos dice Jesús precisamente en la clarificación de términos del Manual para el Maestro, en el apartado 1, donde habla de mente y espíritu. O sea, la ecuación mente-espíritu. Nos dice que el espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo. Pero también nos dice que la mente es el instrumento del espíritu. Es decir, esto nos hace pensar básicamente en el hecho de que el espíritu tiene un estado tal de realidad y de vivencia, de esencia, que es absolutamente puro, absolutamente puro.
En algún punto, en esa extensión que le es natural, cuando él toma conciencia precisamente de esa esencia, es cuando surge la mente, porque la mente es el espacio donde surge el pensamiento. Eso es lo que viene a ser básicamente el Hijo, la extensión de Dios, por eso es que está hecha a su imagen y semejanza. Ahora bien, cuando nos dice que la mente es el instrumento del Espíritu, podemos indicar entonces que la mente que vendría a ser el Hijo es a través de lo cual se expresa el Espíritu. Pero como nos lo dice Jesús aquí, es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien aunque mora en esa parte, también ve la otra. Es decir, esta parte del Espíritu, en el ejercicio de la vivencia de sí mismo, ¿okay? Cuando tiene conciencia, recordemos que en la primera división, cuando se da esa fragmentación, ese desgajamiento, se da en el momento en que se toma conciencia de quién se es, de lo que se es. Entonces, en este punto es cuando vemos que efectivamente el Espíritu se sirve del Espíritu Santo para que sea el canal a través del cual nosotros sabemos y conocemos y podemos tener la referencia de qué es Dios. Y no digo quién, sino de qué es Dios y de qué es el Espíritu, ¿verdad? Nos dice también que no se usa el término alma excepto en citas directas de la Biblia, hace mención básicamente a cómo se refiere a la en el proceso del libro, ¿verdad? Por ser un término sumamente polémico, porque entendamos que existen corrientes, tendencias, por ejemplo, en la corriente oriental del hinduismo se habla del Atman y del alma. Uno hace mención precisamente al nivel más sublime, más elevado, más puro, y el otro es como el instrumento a través del cual el Atman también se expresa, ¿no? Se comunica. Nos dice Jesús que la mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la cual, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega su fin. ¿Por qué Dios da el paso final? Porque solo Dios existe. Y mientras nosotros estemos dando pasos, todavía no estamos en la unidad plena de Dios, con Dios. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. Y es aquí donde vemos entonces que Jesús en la tierra, cuando pasó en este tránsito humano, en esta ilusión de tiempo y espacio, en este desempeño dentro de la alfombra del tiempo, es la manifestación del Espíritu Santo porque Jesús pudo captar la mentalidad recta. Y al poder entender esa mentalidad recta al Espíritu Santo en ese proceso de entrenamiento, de preparación que él tuvo antes de su misión pública, entendamos que su misión pública, según cuentan, se dio a partir de los 30 años hasta los 33, ¿verdad? Él es la expresión de la mentalidad recta. Por eso él no juzgó a quienes le latigaban, él no juzgó a las mujeres. Recordemos el pasaje incluso en el pozo, incluso ayer lo recordábamos las viajeras en la sesión de Instante Santo, en nuestro curso de milagros, en nuestra reunión semanal.
Precisamente Loisy del Valle recordaba el hecho de que le recuerda él a la chica, a la mujer, que 5 maridos ha tenido. Y es de estos pasajes bíblicos que se ha prestado para un simbolismo muy rico, para dar a comprender, bueno, el hecho de que Jesús no discriminó a las mujeres. Cuando apedreaban a la mujer infiel, él dijo: el que se considere libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, que no ha cometido un error, no puede. Solo el que no ha cometido un error es el que puede juzgar. Y todos hemos cometido errores, entonces ¿por qué vamos a juzgar a esta mujer? Entonces, cuando él comienza a integrar a los clásicamente excluidos, es porque él desarrolló, él es la expresión del Espíritu Santo, porque su mente era una mente recta y solo veía la faz de Cristo. Él, en la conciencia del ser crístico que desarrolló, que es, pero que tomó conciencia del ser Cristo, que es, todo lo que podía percibir en este mundo, lo percibía a través de ese cristal crístico. Por eso no veía hechos. Por eso tenía tal fuerza que incluso recordemos la anécdota del pasaje también bíblico de la mujer que llevaba 14 años sangrando. Y aunque toda la gente, la multitud lo tocaba, él supo que en ella había un algo especial, un nivel de fe que todos los demás no tenían, y por eso se voltea y le dice: tu fe te ha sanado. Porque en esa totalidad, en esa integración, en ese solo ver, él alcanzó. Porque ¿qué nos permite a nosotros también alcanzar en ese desarrollo de la confianza que nos permita desarrollar la condición de la faz de Cristo, de poder ver la faz de Cristo, de percibir la faz de Cristo, nuestra disposición solo a contemplar la faz de Cristo, que es ese mundo perdonado? Eso es un acto de fe. Es un acto de fe. Es la fe de que mi ser real es Cristo, que no soy este cuerpo y no soy este personaje, pero que en esta ilusión de tiempo y espacio, en este desenvolvimiento de la alfombra del tiempo, tomo conciencia y otorgo este cuerpo como un instrumento de comunicación del espíritu. Por eso, pues, se trajinan las experiencias que se trajinan, y en medio de cualquier malestar, incluso egoico, que se pueda llegar a sentir, que he podido llegar a sentir, recuerdo que estoy aquí únicamente para ser útil al espíritu. Y eso se convierte en unas coordenadas de GPS que me retornan a la línea. Entonces, comprender que Jesús, como manifestación del Espíritu Santo, es porque fue la mentalidad recta, solo la escucha de la voz del Espíritu en constancia, constantemente, es saber que nosotros también podemos entrenarnos para tan solo escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es toda una estructura dentro de nuestro que conserva la memoria de quienes realmente somos. Y eso es el Espíritu Santo. Y cuando nos disponemos a alinearnos, pasamos a ser su instrumento. Cuando lo comprendemos, pasamos a ser su instrumento. Muy feliz instante santo.